Buen día compañeros, soy su compañero Gustavo Ángel. Esta vez les vengo a presentar el tema de las crisis orgánicas, ¿ok? Primero que nada hay que comprender qué es una crisis orgánica. En el libro se nos menciona que es una ruptura entre la estructura y la superestructura. La crisis consiste en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo. Una crisis se produce ya sea porque la clase dirigente fracasó en alguna gran empresa política o bien porque vastas masas pasaron de golpe a la pasividad política a una cierta actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el mal manejo de recursos en una ciudad, en un estado, en un país, que pues es manejado por ciertas personas, no es el correcto, se estanca la economía. Entonces esto motiva más que nada a las masas que están en un estado inferior a levantarse contra ellos y pues provocar lo que se conoce como una revolución para así buscar un nuevo orden o un nuevo manejo para el país o la ciudad. Las consecuencias de la crisis. Las crisis deben ser solucionadas rápidamente según la gravedad y las relaciones de fuerza con el enemigo. Se puede optar por las siguientes posibilidades: la recomposición de la sociedad civil, llegar a un acuerdo con ellos, la utilización de la sociedad política, cambiar de un mandato político a otro, o si no, pues la solución del tipo cesarista, ¿verdad? ¿Cuánto dura una crisis? Bueno, esto es algo que nunca se piensa al momento de iniciar una revolución. Una crisis no es repentina ni efímera, puede prolongarse por decenas de años o puede durar menos. Sin embargo, un lado debe ceder para poder sanar y superar la dicha crisis. Al momento de iniciar una crisis no se tiene en cuenta el factor tiempo ni la misma economía, pues estos no van con los hechos ideológicos de las masas. Las masas que están inconformes con el manejo se está haciendo, lo que menos le importa es cuánto va a durar la lucha, cuánto va a impactar en la economía. A ellos no les va a importar si miles pierden el empleo, ya que probablemente ellos ya lo perdieron hace tiempo. Entonces son cosas que no se toman en cuenta al iniciar una crisis. Es probablemente algo egoísta, pero toda lucha tiene sus sacrificios. Después de cada crisis aguda, el enfrentamiento termina ya sea con la recomposición de la superestructura o bien con la instauración de un régimen cesarista. El nuevo sistema hegemónico. Una crisis desemboca en un nuevo sistema hegemónico, construyendo su propia dirección política e ideológica. Esta clase esencial debe crear los intelectuales orgánicos que darán su propia concepción del mundo. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, una vez que, vamos a poner un ejemplo, cierto partido político permanece en el poder durante mucho tiempo, muchos años, hasta que ya el proletariado se cansa, se levanta, hace una revolución, como fue la Revolución Mexicana, y se crean los partidos políticos. Bueno, ahora se crea un nuevo sistema hegemónico y ahora los creadores de este sistema tienen que transmitir sus enseñanzas a todos sus seguidores para que estos expandan esa creencia, para que este sistema no muera y sea constante. Porque si no, de nada serviría una lucha de años en la cual tomó mucho trabajo tomar el poder para después perderlo al siguiente año. ¿Por qué? Porque nada más eran unas cuantas personas las que tenían sus ideales. El nuevo sistema concentra alrededor de un grupo de líder y sus intelectuales a los otros estados sociales subalternos. Si la crisis se caracteriza por la pérdida por parte de la clase fundamental de su hegemonía, esta clase conserva el control de la sociedad política. Estratificación social. Bueno, esto consiste en separar al pueblo por clases sociales. Es la división de los individuos que componen una sociedad. Esos grupos se ordenan jerárquicamente entre sí. El estatus del grupo se supone una posición socialmente que identifica e implica conductas sociales esperadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, actualmente tenemos un presidente, independientemente de la opinión política de cada uno, el presidente optó por una manera muy peculiar de ganar simpatizantes, que es dividir al pueblo entre ricos y pobres, fifis y pobres, chairos contra ricos, etcétera. Este,
Se divide porque es más fácil así controlar, y ahora ciertas conductas se esperan más de un sector que de otro. Por ejemplo, se espera más que del grupo FIFI, del grupo de los ricos, sean los corruptos, sean los mentirosos, sean los traicioneros. Y ahora se espera que del pueblo bueno, el pueblo pobre, es el honrado, es el trabajador, es el que no miente, es el que es honesto. Bueno, este es un ejemplo de que el estatus que tú tienes, pues conlleva a ciertas conductas dependiendo de tu posición social. Clases sociales, bueno, los distintos grupos se constituyen a partir de las variables económicas. Hace tiempo se dividían en castas, que eran más que nada los grupos religiosos, los estamentos, que eran los obreros, el esclavismo, los esclavos de raza negra, y pues también se dividía por razas, ¿verdad? Por color de piel, por tipo de pelo, etcétera. Bien, ahora les voy a hablar sobre la escuela materialista de Marx. Él trae un concepto de la lucha social. La lucha social es un elemento clave para entender la historia humana, porque a lo largo de los años han existido muchas luchas sociales, incluso en la actualidad hay aún más luchas sociales que buscan más que nada un nuevo orden hegemónico en el mundo. Se define de acuerdo a cuál es la relación que tiene un individuo con la propiedad de los medios de producción. Existen dos clases fundamentales para explicarlos, que es el capitalismo, o sea, la burguesía, y la clase obrera. Básicamente, Marx estudiaba cómo iba a ser el paso o la transición de una revolución de una sociedad capitalista, en la cual uno es dueño de todo y le paga poco a sus empleados, a una sociedad socialista que en términos teóricos es una sociedad más justa en la que todo se divide por igual. Después viene Weber a ponernos la definición de la clase social de acuerdo a la posesión de bienes. Agrega conocimiento del tipo técnico e inclusive la pertenencia a un partido político. El estatus es un elemento diferente dentro de la clase social y tiene que ver con el prestigio. Weber, al igual que Marx, también nos divide por grupos sociales, pero aquí el estatus juega un papel tanto positivo como negativo. Había un estatus negativo, por ejemplo, si tú eras político, pero tú eras corrupto, mentiroso, traidor, tenías un estatus negativo. Y si tú eras honesto, tú eras un político que ayudaba a la gente, un político amistoso, tu estatus era positivo. Por último, vamos a hablar sobre la teoría de los cuerpos dóciles de Ferrer. Los cuerpos dóciles de Ferrer nos dice que es dócil un cuerpo que puede ser sometido y que puede ser utilizado, transformado y perfeccionado. ¿Mediante qué? Mediante la disciplina. La disciplina son los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad y utilidad. Básicamente nos hablaba sobre cómo moldear a los obreros para que mediante una disciplina ellos dieran lo mejor de sí, porque un obrero que trabajaba en su máxima potencia se miraba reflejado en la economía pues de una ciudad o de un país. Eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, espero que las dudas que tengan me las escriban en los comentarios y yo con gusto se las voy a compartir. La dinámica va a ser explicar, si se puede, con una foto cuál fue su primer empleo. ¿Ok? Muchas gracias.